como primera pregunta, Dana, ¿cómo te fue en estos 15 días de vacaciones bueno, de vacaciones, pues fue una semana que no nos vimos, ¿no? Es Sí. como para evaluar esto, ¿no? Si te ayudaron ayer en la clase, la otra clase que imparto, me decían tus compañeros que les ayudó, ¿no? Que les ayudó a no vernos por la carga de trabajo, ¿no? Y por la saturación y que luego no sabían muy bien qué estaba pasando, pues, por tantas cosas y que no podían responder adecuadamente a las tareas, ¿no? Digamos, como que me comentaban esto y entonces como que la estrategia que hicimos de seguir trabajando, pero sin vernos, como que les ayudó, ¿no? Ujú. No sé cómo te sentiste tú. Sí, pues es que ahorita como ya vienen igual vacaciones, muchos maestros dejaron de golpe un montón de tareas. Entonces, sí me ayudó a organizarme y con los problemas que tuve en el trabajo, pues también estuvo bien. Pero pues sí, estuvo más tranquilo para dividir el tiempo. Ujú, Vale, entonces sí te ayudó, ujú. digamos, dejar por lo menos una semana sin vernos, aunque seguir trabajando, Sí. ¿vale? Y me dices que vas a tener que, digamos que en tu trabajo ya te tienes que conectar a las 12, ¿no? Un poco me Mm. dijiste. Sí, antes me estaba conectando a la 1 y me cambiaron el horario y ahora entro a las 12. Ok, porque podríamos ver si empezamos a las 10, de 10 a 12, ¿no? La Ujú, sesión. No sé, digamos, eres la más constante, tus compañeros ujú. son más fluctuantes, ¿no? Entonces no sé qué te parece, ¿no? Sí, yo había pensado eso también, porque sí me quedaría a las 10 por mí, no hay problema. No sé, Jessica, digo, no estás inscrita en la clase, pero no vienes. ¿Cómo verías? Sí, a mí también está bien porque de hecho los jueves estoy aquí en la casa, solo estoy yendo al trabajo lunes y martes, pero pues sí luego pues tengo que estar trabajando aquí y los jueves es como mi día más pesado, pero pues sí me puedo conectar, igual no prendo la cámara, pero sí lo estoy escuchando. Vale. Pues digamos, no sé, digamos, acordamos de principio que sea de 10 a 12. Ujú. Si llegan más compañeros, les preguntamos si es factible y vamos negociando, ¿no? ¿Te parece, Dana? O un poco, Sí. digamos, apelando a que pues, eres la que está siempre en la clase, ¿no? Tus compañeros son más inconstantes. Entonces, bueno, ¿vale? Se los planteamos Ujú. y entonces, digamos, la idea es que las próximas clases serán a las 10. Yo les comento en Classroom, ¿no? Si no llegan, les digo, oigan, la clase va a ser a las 10, no a las 11. ¿Vale? Sí, 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 está bien. Entonces, digamos, para regresar un poco, te sirvió el hecho de que hayamos descansado una semana de vernos, ¿no? Ujú, Vale, ok. Quizá podamos utilizar esa estrategia posteriormente, o sea, es decir, en otro momento, ujú. ¿no? Vale. Y otra de las cosas que me gustaría como preguntarte, ¿no? No sé cómo vas con la carga de trabajo en la facultad, ¿no? Si me acabas de decir que los profesores como que vieron las vacaciones y de pronto les dejaron mucho, Ujú. ¿no? Como que todo el mundo andamos como en esta locura, ¿no? Y entonces estamos aprendiendo, los profesores también, ¿no? A cómo estructurar las clases y qué valorar en ellas, ¿no? Y la carga de trabajo y la dosificación y el espaciamiento, ¿no? Y qué actividades dejar y qué no. Ayer me comentaban tus compañeros de otras clases que muchos profesores decidieron en verdad sentarse y hablar 2 horas y ya, ¿no? Otros les dejaron así como 36 PDFs, ¿no? A ver, ¿no? Si les servían. Entonces, no sé, bueno, y entonces la discusión era un poco qué clase les había parecido más adecuada para la forma de trabajo que tenemos ahorita, ¿no? Que es más virtual. Entonces, Mm. algunos expresaban sus opiniones, ¿no? Otros, pero no sé, tus profesores, ¿cómo los has visto? Pues sí ha sido bastante variado porque tengo unos maestros que sí nomás se sientan y hablan, pero como utilizan sus presentaciones de PowerPoint, pues es mucho, pues, no, o sea, no es como una clase magistral, es más visual. Entonces, pues los estamos escuchando y pues es más sencillo.
tengo otro maestro que le gusta invitar a otros profesores. Entonces tenemos ahí como a 3 doctores en filosofía hablando sobre Kant y peleándose entre ellos y nosotros nomás como, sí, qué bonito, ¿no? Entonces, pero está bien esa dinámica porque al final nos hacen participar y tenemos mucha retroalimentación. Entonces sí ha sido muy variado con respecto a mis maestros, pero creo que la parte que no me ha resultado muy, ¿cómo se dice? Eficiente, es un maestro que nos deja videos, pero nos deja videos de 1 hora y luego en la clase tenemos que discutir, que es más discutir. Pero ay, a mí ver esos videos, lo veo de 1 hora y es como, ay, están muy largos. Entonces sí me está costando Mejor me echo trabajo. una película. No, no. Sí, sí, mejor me pongo a hacer otra cosa mientras escucho, pero pues no pongo atención, entonces no me quedo. Sí, Entonces, ujú, esa es la clase con la que más dificultades he tenido para concentrarme, pero las demás, pues como usan presentaciones y otras cosas, está te ha mejor. parecido mucho mejor y que la dosificación de la carga de trabajo se va regulando o no. Pues sí, más o menos, muchos maestros no están poniendo límites para sus trabajos, todos son Mm, como, pues ahí entréguenlos cuando puedan, tienen tiempo para todo esto, dicen, una maestra dice que este es su semestre barco, entonces que podemos entregar cuando queramos y no, pues, no ujú, sabemos qué es eso. sí. Pero es el barco. Ujú. Vale. Ok. Hola, Ashley. ¿Puedes prender el micrófono o la cámara o no? ¿Ya me escucha, maestro Barro? Sí, sí, sí. Sí, Hola, hola, ¿cómo buenos estás? días. ¿Cómo está? Muy bien, qué gusto de verlo. Aquí estamos platicando un poco sobre la carga de trabajo en las clases, Ok. ¿no? ¿Cómo has visto tú, ¿no? Dana dice que ha habido como diferentes experiencias y que algunas le han cuadrado mejor que otras, ¿no? Que hay algunas estrategias que no funcionan con ella, ¿no? Pero tú, cómo, ¿cómo te has sentido? Pues yo, bien, en las clases que he tenido, me la he pasado bien, ha estado bien, pero por decir, yo ahorita estoy recursando lógica 2, y ahí sí se dificulta mucho en esas materias, eh, donde se necesita como que más apoyo del maestro, que te esté como que orientando, sí como que se dificulta un poquito más. Ahí sí lo veo como que un poquito más difícil de lo de lógica. Ya las demás que he llevado, por decir texto 6, con usted filosofía de la tecnología y con quién me llevo, con la doctora Alicia, que llevo también un seminario de estética. Ha estado bien, me ha gustado mucho también. Bueno, la doctora Alicia ha estado dando su clase muy chido, pone sus diapositivas y todo muy padre, la verdad muy padre, pero sí se extraña aún así la convivencia en el aula y pues también la experiencia de ir a hacer, porque está bien bonito seguro. Vale, si es que platicábamos un poco digamos, al principio, pues los profesores así nos aventó la facultad, ahora ya, se levantó el paro, ¿no? Estamos en pandemia, vamos, órale, den clase, ¿dónde? Pues donde, ahí tenemos unos recursos, hagámosle así, pero todo el trabajo como fuerte, didáctico, metodológico, vamos a decirlo así, técnico de cómo enseñar filosofía usando estas herramientas, pues muy pocos nos habíamos acercado, ¿no? Algunos profesores sí dijeron, no, pues yo no doy clases hasta que estén aquí en cuerpo y alma los alumnos frente a mí, ¿no? En verdad sí es como complicado, por eso es como en las sesiones, dependiendo de las sesiones como vayamos avanzado, yo les voy a preguntar, ¿no? Porque también tiene que ver con cómo me perciben a mí que estoy dando la clase, ¿no? Si les parece bien o no, si modificamos cosas. Por ejemplo, le preguntaba a Dana respecto a que estuvimos, que no nos vimos la semana pasada, ¿no? Aunque estuvimos trabajando y una planeación respecto al trabajo que hoy vamos a revisar, ¿no? Nos vamos a meter en eso. Y, y si a ti te ha parecido bien también esa estrategia, que no nos veamos una semana, por ejemplo. No sé, Ashley, ¿tú cómo lo sentiste? Bueno, por decir la semana pasada que no nos vimos, sí como que me sacó de cuadro, sí fue así de ahora que porque no hay clase, pero sí ha estado bien, ¿por qué? Porque sí nos da como que también chance de leer un poquito más sobre la clase y no sé, a mí me ha estado pareciendo muy bien la estrategia que usted ha tomado. Sí, bueno, a mí me gustan mucho sus clases
Y ahorita aquí en línea, pues igual me siguen latiendo mucho. Aparte porque pues yo creo que todos los maestros de ahí de la facultad son excelentes maestros y supongo que los que no han querido dar clases así vía Zoom, pues son ya la vieja escuela, ¿no? Ya son un poquito más, un poquito mayores, ¿no? Ya. Entonces, no, yo por mi parte está bien y pues siento que sí estamos viendo bien los temas, los estamos desarrollando y también nos está usted alentando a envolvernos en esto, en esta nueva, ¿cómo se podría decir? Modalidad de estarnos grabando, estar exponiendo y uno que no es muy fotogénico, que digamos, y tiene un poquito de miedo ante las cámaras. Entonces, pues sí, está divertido, está bien y son experiencias diferentes, ¿no? Pues no, uno nunca espera, ¿no? Participar en ellas. Vale, pues mira, veamos cómo nos sale lo que sigue, pero la verdad sí, en unas 2, 3 clases más les voy a volver a preguntar, ¿vale? Porque, pues para saber, ¿no? ¿Qué tal si tengo que cambiar algo? ¿Me tengo que cambiar ropa? No sé, pues, ¿no? Que me vea diferente, ¿no? Que no mueva las manos, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas que luego son importantes. Parece que no, pero que son importantes, ¿vale? Sí, Y, no, no y se preocupe, pero sus clases están, perdóneme la palabra, pero están muy chingoncísimas. De hecho, yo recuerdo hace 1 o 2 semestres también una con usted igual de filosofía de la tecnología, que por eso la estoy recursando ahorita. Estamos viendo cosas bien locas, me acuerdo que estamos viendo igual unas canciones como de reggaetón. Estaba ahí enseñando unas canciones de reggaetón español. Entonces sí, no, me gustan mucho sus clases y aún así sean en línea, sean presencial su temario y todo lo que nos expone está muy padre. Muchas gracias, profesor. no, pues digo, hola Mar, ¿cómo estás? Llegó Mar es de la FAD, ¿no? Hola, me pidió que si podía entrar a la sesión, ¿no? Si alguien tiene algún inconveniente, díganme ahora o se va a quedar, ¿no? Entonces digo, no hay problema por eso. Pues. ¿Alguien tiene alguna objeción que nos vea alguien de artes? Ver cómo No, hacemos no las pasa cosas más. nada. Es más, qué chido que venga así. Vale, pues, ok. Bueno, solamente contextualizo a Mar, estamos haciendo un poco lo que en la clase pasada, bueno, en la clase de ayer, un poco preguntando, ¿no? Sobre cómo ven ellos, ¿no? Los del grupo, las clases, ¿no? Y la dosificación y la didáctica. Entonces, la primera parte va a ser más o menos parecida a lo que tú ya viste, Mara, ayer. Entonces, digo, para que estés prevenida. ¿Vale? Entonces, pues gracias, ¿no? Les digo que unas 3, 4 sesiones que siguen les voy a volver a hacer la pregunta, ¿vale? Ahora, Ashley, habíamos acordado, Dana y yo, que por una cuestión de su trabajo, podían empezar las sesiones ahora de 10 a 12, ¿no? No de 11 a 1. ¿Tú tienes algún problema con eso? Digo, porque son los que más se aparecen, ¿no? En la clase, O ¿no? sea, los días miércoles de 10 a 12. No, los jueves. Los jueves no, sí. Los jueves de 10 a 12. Es que a las Ujú. 10 tengo lógica. Entonces me estoy desconectando 1 hora antes de que termine la clase. Mm, mm, mm. Mm, ah, Otro día, por ejemplo, digamos, para ponernos de acuerdo. um, Es que yo martes y jueves estoy teniendo clases con Arturo Ujú. González de 10 a 12. Entonces los jueves, pues, los jueves me estoy rifando con Alicia, con Arturo y con usted, porque con Alicia y Arturo tengo de 10 a 12. Entonces ahí estoy tomando las Ok, clases a la vez. a Y ver, a las 11 me desconecto para tomarla con usted. el martes, El martes, sí. no sé si Dana puede ir esa 2 el martes. Es que el martes es mi día en que tengo 4 materias. Ah, ok. Ajá. A ver, por la tarde, Sí, por la ¿Del tarde estaría bien. martes o de qué día? no, a ver, déjame ver qué día martes. Lunes, lunes, miércoles de 6 a 8 Sí, el miércoles de 6 a 8 yo o tengo libre. viernes por la mañana.
Viernes también me queda. De 10 a 12. Ujú. Sí, Ah, no, perdón, miércoles. no. Viernes no o puedo. Perdón, porque tengo un seminario. pues, miércoles podría ser. No sé, pero es que yo doy clase los miércoles de 4 a 6, inmediatamente tendrían que entrar con ustedes. Digo, si no tienen problema, pues esos son mis horarios en la facultad. Entonces estaría dando clases 4 horas seguidas, ¿no? El miércoles en la mañana no se puede tampoco. No, cuido a Mm, mi hija, me mm. toca ser papá ahí. Entonces, a menos que la tenga aquí encima, pero entonces, ¿no? Tendríamos que modificar tanto que ustedes tendrían que dar la clase, ¿no? Y eso es como todavía complicado. Mm. Entonces, podría ser, perdón, miércoles de 6 a 8. Sí, yo el miércoles sí puedo. Sí, yo también puedo el miércoles de 6 a 8. Excelente horario. Jessica, De 6 a 8. miércoles. Miércoles. Sí, está bien. Mar, Sí, a mí me queda mucho mejor en la tarde o noche que ahorita en las mañanas. vale, entonces miércoles de 6 a 8, ¿vale? Los compañeros, pues digamos, en verdad, creo que separa uno o dos más acá, ¿no? Ya, digamos, veamos cómo lo solventamos, si no con los videos que están aquí, que ellos vayan repasando, vayan viendo, ¿vale? Lo que tengan que ver, que le adelanten hasta donde esté lo interesante. Ok, este, Solo yo tengo una duda. ¿Las dime. clases ya quedarían entonces los miércoles de 6 a 8 o solamente la siguiente sesión? No, yo pienso que podrían quedar ya de 6 a 8. Ah, ok, está bien. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, no, ¿vale? Ahora, vamos a una cosa que tiene que ver con la calendarización y la planeación. Como ustedes saben, si ya vieron el calendario en Galileo o si ya les llegó por ahí el calendario, el último día de clases es el 12 de septiembre, ¿no? Aquí está, se lo estoy presentando en pantalla. Es el 12 de septiembre, el último día de clases. Yo les decía a sus compañeros que nuestro calendario es diferente a los de las otras escuelas por la cuestión del paro, ¿no? Entonces, terminamos el 12 de septiembre y creo que descansamos una semana y volvemos el semestre, según yo, ¿vale? Entonces, la pregunta aquí, ¿sí están viendo el plan anual 2020 para la imagen que estoy Sí, presentando? Vale. Sí. Ok. Aquí, como ustedes ven, estamos en jueves 2 y tenemos 3 semanas de vacaciones, ¿no? Son estas 3. Luego seguiría 1, no, perdón, ya seguiría acá. 1, 2, 3, 4, 5. Es que ese es un periodo interanual que nosotros no vamos a tomar. A ver, de nuevo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 semanas, ¿vale? Porque terminé el 12 de septiembre. O sea, tendríamos 7 semanas de trabajo si tomamos esas 3 semanas de vacaciones, o sea, estas 3 semanas, ¿vale? Tendríamos como, pónganle 6, 7 semanas, ¿sí? De clases. La pregunta es, ¿quieren tomar esas 3 de vacaciones o tomamos una o tomamos 2? ¿Por qué? ¿Por qué mi pregunta? Por la carga de lecturas, la carga de trabajo, la carga de investigación que estamos haciendo aquí. Entonces, mi pregunta básicamente es, ¿quieren tomar las 3 semanas de vacaciones o tomamos 2 o tomamos una? Porque el periodo interanual, déjenme regresar. Miren, vean, solamente tenemos vacaciones del 6 al 24 y del 15 al 16 de septiembre, ¿vale? Pero no son vacaciones porque se acabó el semestre, ¿vale? Entonces, ¿qué prefieren? Cuéntenme. O sea, ¿prefieren que tomemos las 3 semanas de vacaciones y con esas 7 clases nosotros nos la fletamos? ¿O tomamos una semana más de las vacaciones, entonces tendríamos 8? Cuéntenme cómo han hecho en otras clases.
Pues al menos en mis clases, de las 6 materias que tengo, 4 vamos a tomar todas las clases, una no vamos a tomar vacaciones, pero no se va a avanzar en el curso, nomás como asesorías y cosas así. Pero en las demás sí voy a tomar mis vacaciones. Yo no tengo problema, si las clases van a ser en la tarde, yo no tendría problema con tomar 2 semanas de vacaciones, solamente que sí, no tendría problema con que se quedara el horario. Ujú. Vale. Ashley, Eh, pues yo diría que igual podríamos tomar las 3 semanas, ya que con lo de pues el paro y todo esto, pues sí se extraña, ¿no? Un poco. Y aparte, pues aquí estamos, ¿no? Pues a leer, ¿no? Para eso estamos aquí, para hacer todo eso. Entonces yo diría que sí, y también, pues yo creo que también las podríamos que como que utilizar para ir avanzando y chance hasta podríamos terminar antes el curso o algo así, y ya nos daría igual chance de poder, ponernos al corriente en otras materias. Es como luego lo hacíamos en otros cursos, bueno, cuando yo tomaba en la facultad, luego avanzábamos en algunas materias y acabábamos antes del semestre y pues estaba chido porque nos daba chance de pues ponernos más al corriente en otras materias. Por mí no hay problema si gustan tomar las 3 clases y también con el horario pues no hay problema. Solo las mañanas sí se me complica un poco. ok, ahí yo, bueno, no sé qué digan Jessica y Mar, digo, no la estoy incluyendo así de principio porque, pues, digamos, no son estudiantes y no necesitan, bueno, sí son estudiantes, pero no de inscritas, que necesitarían calificación, ¿vale? Digamos. Entonces, digamos, para hablar de mí, y ahorita les cedo la palabra, yo sí necesito vacaciones. O sea, por las cosas que estoy haciendo, yo sí necesito vacaciones. En la otra clase, en la clase de ayer, ¿no? Tomamos 2 semanas. O sea, digan, perdón, vamos a tomar de vacaciones 2 semanas. Y en vez de regresar, digamos, el 28, perdón, el 29, vamos a regresar el 22. Entonces, serían la semana del 6 al 10 y del 13 al 17, las vacaciones. Entonces, ustedes díganme, ¿quieren que le hagamos igual o, digamos, tomamos en esta clase solamente la semana del 6 al 10? Pero no sé qué opinen Mari y Jessica. Yo no tengo problema porque yo no tengo vacaciones de por sí. Ay, qué Entonces, triste. pues, pues no, a mí no, por mí, si hay vacaciones o no, pues yo entro a las clases. Vale. Mar. Yo, pues como ustedes quieran, ahora sí que es su clase y como ustedes vayan de su tiempo, yo puedo lo que quieran, lo que decidan. Vale. Ok, entonces, Ashley y Dana. Sí, pues pues está bien las 2 semanas de vacaciones y luego regresar. Ujú. O sea, perdón, Ashley. Sí, también igual las 2 vacaciones, las 2 semanas de vacaciones y también regresamos, no hay problema. Igual Ok, necesitan descanso ustedes, no hay bronca. vale. Entonces la idea sería regresar el 22, ¿vale? O sea, en vez de regresar el 29, el 22, ¿sale? Entonces la tarea que les dejé ahorita va a ser para el 22, no para el 29, ¿vale? Esto yo lo modifico en Classroom para que ustedes estén, ah, digamos, que tengan la información de esto, ¿vale? Entonces, recuerdo, vamos a tomar 2 semanas de vacaciones, no las 3, y regresamos una semana antes, digamos, y después adecuamos tanto los contenidos como la carga de trabajo, ¿vale? ¿Alguna cuestión de esto? ¿No? Entonces vayamos a la clase, ¿vale? Aquí, como ustedes bien saben, déjenme abrir esto. Estamos revisando, ya revisamos 2 textos, revisamos un texto de Enrique Dussel y un texto de Eduardo Nicol, ¿vale? Eso es lo que estamos revisando. Pero ahorita estamos revisando o tenemos que revisar el texto eh, que es de Hugo Padilla, ¿no? Que se llama Los objetos técnicos, su base nociológica, ¿no? Es un texto bastante interesante, si lo pudieron leer. Y en relación a este texto, déjenme ver cómo regreso aquí. En relación a ese texto, acá.
En relación a ese texto, ustedes tenían que hacer esto, ¿vale? Son lineamientos de trabajo que yo les había solicitado, ¿vale? No era solamente un reporte, ¿vale? No sé, no he visto lo que entregó Dana, pero no era solamente un reporte, sino era una actividad de investigación. Obviamente, si no la han entregado, lo pueden hacer, ¿vale? ¿Qué era lo que tenían que trabajar en esta actividad de investigación? Que era básicamente esto, es buscar en el texto los objetos técnicos, su base nociológica del filósofo Hugo Padilla, alguna referencia a un autor, problema o texto al que haga una referencia implícita o explícita, ¿vale? O sea, tenían que leer el texto y encontrar una referencia a un autor, a un problema o a un texto que Hugo Padilla hiciera referencia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Es buscar alguna fuente documental, bibliográfica, de algún estudioso o investigador o investigadora que documentara esa referencia. Es decir, tenían que leer el texto y de pronto aparecía alguna referencia. Yo les puse como ejemplo, si ustedes se acuerdan, les hice un video, ¿no? Rastreando por qué Hugo Padilla utiliza el término objetos tecnológicos, ¿no? ¿Por qué utiliza la noción de objeto tecnológico y no utiliza el término máquina o el término dispositivo o el objeto técnica? ¿Vale? Aparato. Hay muchas palabras que podría utilizar, pero no, utiliza la palabra objeto tecnológico. ¿Por qué lo utiliza? Vamos, puede ser que esté en una discusión con otros filósofos, puede ser que él lo esté utilizando a partir de un discurso de uso común, o puede ser que esté utilizándolo por el momento donde lo está utilizando, ¿vale? La época en la que escribió el texto, que si mal no recuerdo es 1979, ¿vale? Entonces, la cuestión era esa. O ustedes buscaban una palabra o una referencia o un problema, que eso es mucho más complicado, ¿no? Saber dónde hay un problema filosófico en ese texto de tecnología, que es un poco lo que estamos rastreando aquí, pero es mucho más complejo, ¿no? Ir rastreando este tipo de cosas, este tipo de problemas. Básicamente lo que yo quería es que hicieran un trabajo de investigación de este tipo. ¿A qué me refiero? Normalmente no nos enseñan esto en las clases, no nos enseñan a investigar, ¿sí? Y a investigar con un sentido filosófico. Entonces, investigar, documentar lo que estamos investigando. A veces estás leyendo a quien sea, a Frege, o a Russell, o a Kant, ¿no? O a Nietzsche, y de pronto aparecen algunos términos, alguna referencia, y entonces dices, oye, esto suena a Wittgenstein, ¿no? Ok, pues es un poco lo que le estoy pidiendo, no más que lo sistematicemos más, ¿vale? Le estoy pidiendo que hagamos un trabajo de técnica de investigación, o básicamente, para decirlo de otra manera, esto es como un apunte para que ustedes hagan una investigación o escriban un artículo, ¿vale? Eso es un poco lo que yo estaba buscando, ¿no? Que son apuntes, o sea, apuntes, pero más trabajados, ¿sí? No solamente hacer, como normalmente nos piden en las clases, no solamente hacer un reporte de lectura, ¿no? Sino que se trabaje más en términos de investigación. ¿Qué es lo que nos pide ahora la academia filosófica, tanto mexicana como internacional? Que ustedes tengan herramientas de investigación, ¿no? De métodos de investigación y que investiguen como un filósofo, una filósofa actual. Y entonces eso implica rastreo bibliográfico, ¿no? Y rastreo bibliográfico con un sentido muy específico, que es la búsqueda de la documentación sobre un autor, un problema, ¿no? O un texto mencionado en un artículo. Entonces la idea es que hicieran este rastreo y lo presentaran acá, si lo quisieran. En este caso, yo les pregunté en Classroom, ¿no? Que quién se lo aventaba y me dijo Dana que ella era valiente y que lo iba a hacer. ¿Vale? Entonces, Dana, si quieres, aviéntate. Sí, la tarea que entregué fue el reporte de lectura que teníamos que hacer para esa semana. Entonces, ese es un reporte y lo que tengo aquí en mi computadora es la investigación. Ah, ok. Entonces, ¿qué Ajá. quieres hacer? ¿Compartir la pantalla? Sí, es lo que ¿Puedes? había Aunque, pensado. Ajá. vale, si quieres, dejo de compartirla y compártela.
¿vale? Digo, no importa, en verdad no importa que esté en todo raro ¿no? La información, pero Ya, sí se ve, ¿no? sí. Ajá, bueno, yo hice un poco de todo. Básicamente no escogí solamente a un objeto o un tema o algo, sino que leí el texto y saqué muchas cosas. Entonces, lo primero que hice después de ver el video que nos pasaste fue investigar un poco sobre Hugo Padilla. Y pues sí, pues lo que encontré, pues encontré el mismo texto que pusiste en el video y lo leí y todo. De lo que leí, descubrí que, bueno, a mí me parece que quien lo escribió fue su alumno porque menciona varias experiencias en los cursos que dio Hugo Padilla y habla un poco sobre sus áreas de estudio, áreas de trabajo, cómo fue que se empezó a interesar en la ciencia, porque primero estudió ingeniería civil y de ahí le gustó la ciencia Hugo Padilla y entonces ya después también fue poeta, fue mencionado aquí está, por José Emilio Pacheco como poeta, entonces está muy cool porque no sabía eso de Hugo Padilla. Em, Fue director de varias revistas de filosofía y también fue director del consejo editorial de la revista del Centro, sustituyó a Carlos Fuentes, entonces no sé, se codeaba con gente bastante conocida. Eso respecto a Hugo Padilla, como para mencionar más o menos, también Cuauhtémoc Lara Vargas menciona que tenía interés por la lógica, la filosofía analítica y la filosofía husserliana, no sé cómo se diga. Para buscar eso, porque como no tiene ningún tipo de bibliografía este texto, me puse a buscar publicaciones de Hugo Padilla en el repositorio de la UNAM y en otras páginas y encontré aquí en la revista de filosofía Dianoia que tiene un montón de reseñas bibliográficas sobre textos de lógica, de filosofía de las matemáticas, de filosofía de la ciencia. Por ejemplo, esta reseña bibliográfica es de Hugo Padilla y así encontré también en el repositorio de la UNAM, pero el link ya no lo encontré, entonces ya no lo pude poner, pero sé que sí está porque sí lo investigué. Después, avanzando en el texto, me di cuenta de que lo primero que menciona Padilla, lo menciona en la página 2 de su texto, es que en su época la filosofía de la ciencia estaba enfocada en estudiar la ciencia, pero que no había nada teórico o ninguna teoría respecto a la tecnología. Entonces, me puse a investigar sobre el libro en el que sale el texto de los objetos tecnológicos, base neciológica. Descubrí que es un libro, el texto sale en un libro que se llama Varios autores, la filosofía y la ciencia en nuestros días, que fue publicado en 1976. Y me puse a buscar en esa época quién era o cuál era el tema de la filosofía de la ciencia. Y encontré un libro, creo que es creo que sí es este. Sí, encontré este libro, La filosofía de la ciencia en el siglo XX, es de Christian Carman. Habla sobre todos los filósofos de la ciencia de esa época, comienza con la filosofía analítica y viene hasta como con imágenes, está como bien chido este libro, está como muy sistematizado. Pero lo que decía, no lo leí todo, leí como la introducción de la primera parte, es que la filosofía en esa época estaba centrada en la filosofía analítica y el problema del realismo científico. Entonces, el realismo científico, según lo que yo entendí, está basado en que la ciencia cree que solo hay una realidad y la ciencia se debe de utilizar para explicar, describir y hasta predecir esa realidad. Ujú. Entonces me puse a buscar más, utilicé el programa de Ngram Viewer, el que nos pusiste en el video, y no veo mis links, creo que es este. No, no es este. El programa de Ngram Viewer que me puse a buscar la palabra tecnología y creo que va a abrir, sí. Aquí está. La palabra tecnología en el 1976 pues estaba subiendo. Entonces sí se hablaba, o al menos en los libros que tiene guardados Google,
sí se estaba utilizando la palabra tecnología. ¿En qué se estuviera utilizando? Pues eso ya es otra cosa, pero incluso en este libro que les comparto, la palabra tecnología no está en el libro. Se utiliza una sola vez y es una cita. Es una nota a pie de página. En todo el libro no se utiliza la palabra tecnología. Entonces, pues eso se me hizo muy interesante, a pesar de que aparezca aquí en Ngram Viewer. ¿Dónde está? Aquí está. Te interrumpo Ujú. un poquito, Sí, Dana. Está interesante que afirmes eso, que en un libro de filosofía de la ciencia aparece una sola vez la palabra tecnología. Porque recuerda que Hugo Padilla eh, eso dice, ¿no? Dice que hay poca teoría, ¿no? Que hay poca teoría sobre la tecnología. O sea, que, que la filosofía, ¿no? Como que ha descuidado la cuestión de los objetos tecnológicos. O sea, no hay una teoría de los objetos tecnológicos. Ahí lo que te está señalando, que en el video que les hice, que lo pueden ver, es que lo que está señalando es que él pertenece a una tradición de pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque en otras tradiciones, y en otras tradiciones incluso de filosofía de la ciencia, que es la francesa, ¿no? La discusión sobre los objetos tecnológicos llevaba ya al menos 40 años, ¿no? Cuando escribe ese texto, más de 40 años, cuando escribe ese texto Hugo Padilla, ¿no? Entonces, cuando dice eso, se está refiriendo a la tradición, digamos, analítica, ¿no? Entonces dices, ok, vale, pues sí, pero es que porque tú estás afirmando eso en la tradición. Y un poco es interesante el dato que estás diciendo que hay muchas reseñas bibliográficas de él, no hablando de textos en Diano ya, ¿vale? Entonces eso significa que él estaba enterado de la bibliografía más reciente, pero que no conocía otras tradiciones, ¿vale? Entonces ahí tienes un dato interesante. Uh-huh. sí, sí, eso, igual me pareció interesante porque, pues, en Google aparecen más, o sea, tecnología está casi al mismo nivel de uso que ciencia o que filosofía de la ciencia, que fue lo que estaba buscando también. Entonces, esa parte que menciona Agupadilla lo documenté, digamos, con esto que encontré con este libro, que de Christian Carman. Ajá. Lo siguiente que vi es sobre los términos que también mencionaste, que fue de objeto tecnológico, pero yo también incluí teoría tecnológica, ciencia básica y ciencia aplicada. Creo que está aquí. Sí, aquí está. Entonces me puse a investigar más o menos qué había sobre eso. En el caso de objeto tecnológico, en 1976, como tú ya nos habías dicho en el video, casi no se utilizaba ese término. Y Hugo Padilla en su texto menciona que un objeto tecnológico puede ser en dos vías, que es la artificial y la natural, que también tenía eso en tu video. Pero yo me puse a investigar, esta página es una página para tareas de primaria, de hecho, la crearon en el 2009 y aquí los objetos tecnológicos son herramientas y hacen, digamos, una distinción entre sencilla y compleja, que yo no sé, como que se contradice con lo que dice Hugo Padilla. Eso es de una primaria, la verdad, pero fue lo que encontré de objeto tecnológico como más actual. Entienden como un objeto tecnológico simple, una cuchara, que en este caso Hugo Padilla no lo consideraría un objeto tecnológico, y algo complejo como un auto. Entonces, Sí, está ahí bonita. Ujú, Ahí lo que descubres es que el uso del término de objeto tecnológico en Hugo Padilla ujú. es bastante sui generis, ¿vale? O sea, porque por un lado no está utilizando un referente de uso común, o sea, vamos, no se utiliza comúnmente el término, ¿vale? Pero él está tratando de teorizarlo. ¿Sí? Y le está añadiendo significados y le está añadiendo sentidos que, que uno no encuentra fácilmente, ¿vale? Ese es un trabajo de filósofo, por otro lado, ¿no? Normalmente las filósofas, los filósofos trabajamos así, ¿vale? Ujú. Sí, también investigué lo que habías dicho de que lo buscaste en Wikipedia, objeto tecnológico. Encontré, ya se me perdió esta parte. ¿Dónde era? Espera, deja regreso. Aquí está.
Aquí hablan de objetos tecnológicos, pero los mencionan más bien como sus funciones. Entonces, la primera función que dicen es que tiene una función estética, el objeto tecnológico, que es algo que no mencionó Hugo Padilla, ni siquiera creo que lo piense. Y la función simbólica, que los objetos tecnológicos tienen que ver con lo social, el estatus social y las relaciones de poder. Esto de Wikipedia lo sacaron de un libro de el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Esto es de Argentina, de 1995. Entonces a mí se me hizo muy curioso que lo sacaran porque este es un, digamos, es un texto del gobierno que utiliza el gobierno. Entonces, cómo ellos entienden objeto tecnológico y cómo lo viene entendiendo Hugo Padilla, que es un filósofo en toda la parte académica, ¿no? Sí, ahí hay otra Ujú. cosa que estás mostrando, cómo, o sea, él viene de la tradición, o sea, hay que reafirmarlo, viene de la tradición analítica. Entonces, lo que tú estás diciendo de lo estético, ¿no? Ujú. Incluso de lo religioso, porque en esa entrada de Wikipedia también aparece, ¿no? La relación del objeto técnico con lo religioso y con lo estético, ¿no? Con el juicio de belleza. Eso viene de la tradición alemana, Mm, ¿sí? De la tradición a la que pertenece Nicole, ¿sí? O sea, los autores o sea, le estoy tratando de mostrar como estas líneas, ¿no? ¿Quiénes hablan de objeto tecnológico? Los franceses. ¿Quiénes mencionan digamos, un aparato, una técnica en relación con el arte y en relación con la religión? Los alemanes, ¿sale? Porque en las tradiciones pertenecen a eso. Pero a Hugo Padilla le importa la ciencia, ujú, ¿sí? Entonces, eso muestra que es un analítico, ¿vale? ujú. Entonces, esto, digamos, para diferenciar. Y lo que estás mostrando de los argentinos, ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, el título, ¿no? Que es Sí, tecnología, ese finalidad es. educativa y acercamiento didáctico, ¿no? Esos acercamientos son mucho más cercanos, ¿no? Mucho más recientes a nosotros, Ujú, ¿no? Es una búsqueda eh, didáctica, para decirlo de alguna manera, ¿no? Un poco lo que estamos aquí ahorita, pero eso no le importa a Hugo Padilla, pues, ¿no? mm, Entonces, también para ver de dónde vienen esos discursos, ¿no? ujú. Sí, sí, esto fue lo que encontré respecto a objeto tecnológico, así como muy resumido. Eh, Después me fui con teoría tecnológica, pero la verdad busqué sobre teoría tecnológica y la primera entrada que lanza Google es sobre teoría crítica de la tecnología, que se supone que esto fue mencionado por, yo tenía aquí su información de ese señor, un tal aquí está, Andrew Finberg en 1991, pero él lo entiende como teoría crítica de la tecnología. Y teoría tecnológica, así como tal, no la encontré casi, así como la menciona Hugo Padilla. Encontré que ese término tuvo una fuerte alza en 1949, que es muy, no sé, y raro, porque estuviera en esa época, mira, aquí está. Ve, en 1878 el término de teoría tecnológica estaba hasta acá, luego bajó hasta casi morir y luego volvió a subir en 1950, bajó Dana, horrible, ¿sí? aquí puede servir para dos cosas. Uno, Ajá. eh, mostrar la singularidad del texto de Hugo Padilla. O sea, es decir, Hugo Padilla está tratando de teorizar la tecnología. O sea, ahí tenemos un texto bastante interesante que pertenece no a una tradición alemana, como digamos, para ponerles el caso Gauss o Nicole, Ujú, ¿no? Que vienen de la tradición alemana. Él viene de la tradición, digamos, analítica, y este texto es muy subgéneris. Él utiliza la noción de teoría tecnológica para introducir lo que él quiere en ese texto. Entonces, este texto es muy valioso porque muestra, digamos, un pensador mexicano utilizando la teoría analítica, tratando de hacer, pues eso, filosofía de la tecnología, ¿vale? Entonces, ujú. es eso. Lo otro es, puedes scrollear y subir, El, no, a eso. Pues, ajá. exacto, ahí, velos abajo, más abajo, 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 bájale, ahí ves 1800, 1844 en Search in Google Books. Ah, sí. Acá, ¿Estos? ahí, pícale. Ajá. Ok. Ujú, Fíjate, y aquí te aparecen los libros de donde saca Google
lo que le estás pidiendo que busque, Ujú. ¿vale? Y fíjate, aquí ya tiene una visualización más bonita, ¿no? De dónde sacó la palabra teoría tecnológica, ¿vale? Y fíjense, son 3 libros, Sí, ¿vale? 3 libros que, a ver, súbele un poquito, está Colección Legislativa de España, ¿no? Y aparece en la página, o sea, básicamente es el mismo libro 3 veces, sí. ¿sí? Y fíjate, en un curso académico preparatorio y 4 de teoría política tecnológica con aplicaciones y prácticas simultáneas. O sea, 4 de teoría tecnológica, ¿qué es eso? ¿No? No le está utilizando el término igual que lo está utilizando Hugo Padilla, Padilla, ¿no? ¿no? El sintagma, vamos, utiliza, ¿no? El sintagma no es de la misma manera, ¿sí? Pero aquí está hablando de un curso, si quieres, métete al libro completo, ¿no? Ujú. Pícale en el enlace y no nos deja ver mucho, ¿no? No, Pero lo que puedes ver es más bien, quizás una cuestión legal y eso es un plan de estudios, ¿no? sí. Entonces, sí, entonces básicamente no es algo que se refiere a teoría, ¿no? De la tecnología, sino más bien a ciertas cuestiones educativas y un plan de estudios. Entonces, el sintagma teoría de la teoría tecnológica se refiere más bien a un curso quizá de ingeniería, por ejemplo, Ujú. ¿no? Quizá de ingeniería. Entonces, no está teorizando y en cambio Hugo Padilla sí, ¿no? Si Ujú. quieres, regrésale, digo, o sea, es para mostrarles, ¿no? Para enseñarles, regrésale más, si quieres. Y aquí te va a regresar. Y de nuevo, ustedes, si utilizan la herramienta, pueden revisar eso, ¿no? ¿Dónde lo están utilizando? ¿En qué libros? ¿Y de qué libro lo sacó? Y van a ver que a veces solamente se refiere a un pedacito ¿no? Del Sí. texto, no a nada más, ¿vale? No sé si quieres señalar más cosas, Dana. Sobre teoría tecnológica, no. Ya sería Ok. eso lo estudié sobre teoría tecnológica fue poquito. Sobre ciencia básica y aplicada, igual lo busqué. La ciencia básica, aparece más que la ciencia. ¡Ay! Ciencia básica aparece más que ciencia aplicada. Ujú. Y lo encontré. ¿Dónde está? Aquí está ciencia aplicada. Aquí está. Encontré este libro de ciencia básica y ciencia aplicada. Aquí hablan sobre ambas y las diferencian de tecnología, pero había una parte en donde, pero aquí el texto, porque más o menos lo leí, no encuentro la parte, aunque es un texto de ciencia, tecnología y sociedad, están entendiendo ciencia básica y ciencia aplicada para ver cómo pueden financiar la investigación tecnológica. Entonces, no la están conceptualizando ni nada como terminología, simplemente la están mencionando como una justificación para el presupuesto de la ciencia en... Sí, de hecho, Ujú. Hugo Padilla cree, ¿no? Sí, en el texto de que la noción de ciencia aplicada no es igual a lo tecnológico, ¿no? Que lo tecnológico Ujú. tiene otro carácter y por lo tanto tiene que tener una teoría, ¿no? Perdón, una teoría específica, ¿no? Ujú. Entonces, que ciencia aplicada no es adecuado para lo tecnológico. Esta Sí. posición es bastante interesante porque se nota que es una discusión con, voy a decirlo así, los gaussianos y los nicolianos de ese Ujú. momento, ¿no? Que él mismo lo señala, ¿no? Respecto a la mención que tiene de la noción de útil en Heidegger, ¿no? Al final del texto. Ujú. Esto está interesante, ¿vale? Sí. ¿Ok? Eso respecto a ciencia básica y ciencia aplicada. Después me puse a investigar a los autores que Hugo Padilla menciona en su texto, porque tiene 4 citas. Una es de Wisdom, la segunda es de Pablo Tedeschi, en otra menciona a Ernest Nagel y finalmente menciona a J. D. García Vaca. Me puse a investigar a esos filósofos, todos los libros que menciona y todo esto. Y la mayoría son filósofos de la ciencia que hablaron de filosofía de la ciencia, pero filosofía de la ciencia analítica, que fue lo que dije al principio, que toda esta parte venía de su tradición de filosofía analítica. La mayoría son de eso. Creo que el que yo sí conocía era Nagel, que Padilla menciona su obra más importante, La estructura de la ciencia.
Y son a los que menciona eso, investigué poquito, más o menos. ¿Dónde está? Aquí sí, este es el libro de Nagel, La estructura de la ciencia. Es más o menos como de qué trata y lo que menciona, pero sí. Y luego de esto, de Pablo Tedeschi, La génesis de las formas y el diseño industrial, se me hizo muy interesante el título de ese libro, porque en sí parece que no tiene nada que ver con filosofía de la ciencia. De hecho, me puse a investigar sobre ese libro, ese texto, y es citado por estudiantes de artes y diseño. De hecho, Mara, si lo quieres leer, pues ahí igual y te sirve, tú que estudias en la FAD. Este, aquí me aparece dónde estaba. Creo que aquí lo puse porque estaba en esta bibliografía. Está muy chiquita, ni siquiera yo la veo. A ver, déjenlo, voy a buscar. Aquí está. Tedeschi Pablo, La génesis de las formas y el diseño industrial. Este es un seminario de graduación, es de un alumno este, que quería hacer es un programa de posgrado, de artes y diseño. Y aparece el texto. Y en todos los textos en que busqué eran de artes y diseño. No encontré casi nada de filosofía donde también se haya citado. Y eso se me hizo muy curioso. Él mismo lo dice, ¿no? Ujú, Padilla lo dice, que una de las discusiones del objeto técnico es su utilidad, ¿no? ujú, Y empieza a relacionarlo con el diseño, es cuando menciona aquí, ¿no? ujú. Pero sí, básicamente no discute, sino más bien lo pone como ejemplo, ¿no? Sí. Con Ujú, quien sí está, no, con Hegel no, por ejemplo, ¿no? Pero con quien sí discutes cuando menciona Heidegger, ¿no? ujú, Pero digo que es una discusión con los heideggerianos mexicanos, es de que, ah, bueno, ustedes hablan de lo tecnológico, ah, pues yo también, desde una tradición analítica, ¿vale? ujú. Este es interesante, ¿vale? Sí. Y ya nada más para terminar, mientras estaba investigando, encontré textos que de hecho mencionan a Padilla, en donde critican varias cosas de su texto. No los leí todos porque estaban bastante largos, pero el primero que mencionan es de que le critican la distinción que hace tan tajante de los procesos en la tecnología, que los divide así tal cual como un mapita, porque dicen que aunque representan continuidad, no les parece lógico que sea tan tajante esta separación. Y la otra que le critican es que de pensar que hay una relación entre ciencia y tecnología, tendríamos que entender ciencia como conocimiento. Esto lo encontré en este libro. Bueno, es como un textito. Modelo y metáforas en la explicación de la relación entre ciencia y tecnología. Aquí Luis Camacho lo menciona a Hugo Padilla para criticar esa parte, lo cual es muy curioso porque Luis Camacho aparentemente participó en la traducción al inglés de su texto, de ese mismo texto de los objetos tecnológicos, junto con Hugo Padilla. Entonces yo creo que se conocían y pues tenían como esa familiaridad para criticarse tanto. Porque de hecho es muy curioso que el texto es traducido al inglés y Luis Camacho participa en esa traducción junto con Hugo Padilla. Y Ya, chismes, nada ya. más. Sí, pues muy bien, digo, es mucha información. Sí. ¿Lo podrías poner en una cuartilla? Sí, O la sea, tengo aquí hecha la cuartilla. Lo que pasa es que la cuartilla sí la tengo hecha. ah, bueno, entonces, si la subes, Ujú. ¿tú crees que la puedas compartir en público? O sea, es decir, Ah, sí, la puedo poner en el tablero, como le Ajá, llaman. Ujú. sí. ¿Vale? Como para que los demás también lo veamos, digamos. ¿Vale? Ujú, Pero está muy bien. Ok, un poco lo que también yo buscaba es que normalmente hacemos esto, ¿no? Normalmente hacemos esto, pero no lo sistematizamos. Un poco la idea es que lo empiecen a sistematizar y que, ujú, aunque no creas, Dana, esto ya es un principio de un artículo, ¿no? ujú, Esto es un principio de un artículo. Entonces, podrías presentarte como especialista en Hugo Padilla, ¿no? En ese texto de Hugo Padilla, ¿vale? Por otro lado, estamos revisando autores o incluso textos que están muy olvidados en nuestra academia, ¿vale? ¿Cuándo habían escuchado de Hugo Padilla? O sea, en verdad es como, ¿no? Y es muy importante, ¿no? O sea, él es muy importante para ciertas cosas, pero no, normalmente escuchamos de Nicole o de Gauss, bueno, de Gauss menos, de Nicole sí, ¿por qué? Pues porque los nicolianos ganaron, ¿no? O sea, políticamente ganaron, ¿sí? Ganaron los puestos, ganaron las plazas, ganaron, ¿sí? Y entonces tenemos
un conjunto de autores, de profesores, de maestros nuestros que están vinculados a Gauss. Y entonces todos aquellos que no pertenecen a la tradición, perdón, de Nicole, que no pertenecen a la tradición de Nicole, son un poco atacados, ¿no? Esto incluso les puedo mostrar tweets sobre eso, ¿vale? O sea, para que vean hasta dónde llega el chisme, ¿vale? Pero bueno, pues estuvo muy bien, Dana, ¿no? Si nos compartes eso, digo, está perfecto. Ashley, por lo que veo, no terminaste esa tarea, ¿verdad? Para esta vez. Este, bueno, no la escribí, es que no sabía si era, como subió algo de un video de TikTok, y y me confundí, la verdad, no sabía si era grabar un video, escribirlo, entonces también no chequé muy bien. Pero no, Ok, sí leí sobre Hugo Padilla, y pues estaba escuchando. A mí lo que más me hizo ruido en todo esto ¿cómo se llama? De este texto, uno es, bueno, yo me fui más a este lado de la inversión tecnológica y científica. También esto que hace, esta distinción que hace de la tecnología pura, no, que diga de la ciencia pura y de la tecnología blanda, ¿no? También ya ve que en este sistema tiene estas dos posibles entradas, de la ciencia pura, que bueno, yo la entendí como que era eso antes de ser aplicada, y luego la tecnología blanda, creo que era antes del uso, algo así decía. Y bueno, también aquí recuerdo que también sale embarrado Ortega y Gasset en unas consideraciones filosóficas que pues él hace, ¿no? Analizando su esquema un poco complejo de Hugo Padilla. Y pues también leyendo algunos artículos, me salió un trabajo reciente de un historiador que se llama George Weiss, y ahí él también empieza a hablar de todo esto, de la relación entre ciencia y tecnología. Ese libro está en Google, y así se llama, George Weiss. Ahorita si quieres te lo escribo en el chat. Y es un vale. libro de ciencia y tecnología, y ahí también se va desarrollando todo esto de cómo la ciencia produce objetos y cómo la tecnología puede ser precursora de la ciencia, y cómo esta ciencia se aplica también de manera social, y puede ser a la vez también una inversión, pero también una inversión perdida, ¿no? Económicamente. Ok. Y bueno, es lo que más o menos leí. Entonces, me quería ir más que nada por ese lado, de esta distinción que hace de ciencia y tecnología, y de este análisis que hace Weiss sobre la ciencia y tecnología y el desarrollo que lleva para pues ser usada, ¿no? En ámbitos económicos. Porque a Vale. mí me llama mucho la atención eso. Es que bueno, como ando en esto de las utopías, entonces Ujú. igual el texto anterior de Enrique Dussel también me hizo mucho ruido en todo eso, en cómo la tecnología y la ciencia pueden ayudar a fomentar un país un poco más desarrollado, ¿no? Ah, ok. Sí, sí, por lo que me dijiste, bueno, por lo que nos dijiste al principio, parece que iba por ahí, ¿no? Digo, tú puedes subir el texto cuando lo acabes en cualquier momento, Ashley? Entonces escríbelo y lo subes. Pero un Sí, yo poco, ahorita en un rato lo subo. vale. Recuerden que un poco es como trabajar las habilidades de investigación, ¿sale? Este es el cometido. Es algo que normalmente no nos enseñan en la facultad, ¿no? Nos enseñan como a ser grandes catedráticos, ¿no? Y a vestirnos cool como nuestros profesores, pero sí, toda esa chamba, esta talacha de investigar, de estar buscando en bases de datos, porque una de las cosas que yo podría, ¿no? Criticarlos es que no se hayan ido a bases de datos específicos de filosofía, ¿no? Esto existe, ¿vale? Esto existe, luego les paso a algunos, ¿vale? Pero esto, ¿no? Por ejemplo, la enciclopedia de la UAM que utilizó esta Dana, esa es interesante porque recupera muchas cosas, pero tiene problemas metodológicos, ¿no? Y de problemas de recuperación de información. No subieron PDFs, está rarísimo que hayan subido PDFs y tú los lees ahí, ¿no? Es una enciclopedia en PDF, entonces está como extraño porque no puedes interactuar con la información. Hay muchas cosas ahí que, ¿no? Y recuperar más información interesante, ¿vale? Hay muchas cosas que podemos discutir, pero en verdad yo puedo
discutir con ustedes o señalarles que en verdad tendrían que ir a bases de datos más específicas, ¿no? O que pues digamos de principios, ¿vale? Para no meternos en más, ¿vale? Entonces, esto tiene que ser importante. Y, por ejemplo, toda la cuestión de rastreo de información, de principio, no nos parece tan importante en filosofía y en la forma como estudiamos en la facultad. ¿Por qué? Porque yo lo decía la clase pasada, ¿no? Lo vuelvo a repetir. Nos enseñan la idea del profesor que llega a tirar choro o la profesora que llega a tirar choro frente a los estudiantes, pero tú lo que ves tú lo que no ves en ese choro es todo el trabajo que le invirtió la profesora o el profesor en investigar eso, ¿vale? Luego a veces una frase dentro de la clase, una frase enunciada por el profesor o por la profesora, en verdad invirtió 6 horas investigando algo, ¿sí? Y no tiene que ser de metafísica la pregunta, ¿vale? O sea, la afirmación no tiene que ser así como, bueno, los entes son reales, una cosa así, ¿no? En verdad son cosas como más pequeñas, con quién se peleaba tal o cual otro, ¿no? O por qué afirmaba tal cosa. Esa información que parece no tan importante, porque en verdad estamos acostumbrados a la obra y al comentarista, toda esa otra información que no aparece en esos textos, que es parte de la investigación, ¿sí? Eso es mucho trabajo, ¿no? En verdad, eh, a ver, para decirlo, en la facultad, bueno, en la UNAM existen en filosofía 2 figuras. Está el profesor y está el investigador. Al investigador no le pagan por dar clases, le pagan por investigar, ¿vale? ¿Sí? Cuando ustedes sean profesores, les van a pagar por dar clases, no les van a pagar por investigar. ¿Sí? Esa es una de las discusiones más fuertes que hay digamos, en nuestro gremio, para decirlo de alguna manera, que nos tienen que pagar por investigar, aunque seamos profesores, ¿sí? Y aunque seas profesor de bachillerato, que toda esa chamba que haces frente a tu grupo, no te la estás inventando, ¿no? Entonces, a ti te pagan por estar frente a los grupos, o aquí, por estar frente a ustedes en Zoom, ¿no? Hablando, ¿sí? Pero todo lo que investigué y todo lo que, pues eso no, pues, no, no es preparar y ya, ¿no? ¿Sí? Pero es toda esta chamba que son hora nalga, que son talacha, o sea, y aparte es la gran parte del trabajo que hacemos como filósofos y como filósofas. Entonces, esta es como la cuestión, ¿vale? Mostrar que eso está ahí. En otras carreras, en otras profesiones, se nota claramente esa, o sea, les pagan a la gente por esa hora de talacha. A nosotros no, porque lo que quieren de nosotros es un discurso conceptual bonito y bien construido, ¿sí? O sea, ya lo que te piden es un producto bonito, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Ok, entonces, no sé si quieran decir algo ahorita más de todo esto. Si no, vamos a la clase, ¿no? Tal cual. Recuerden que tenemos que leer el texto, bueno, tenían que leer el texto de, ¿dónde está Hugo Padilla? Aquí está. Que se llama así, ¿no? Que el texto es Los objetos tecnológicos, su base nociológica. Ya vimos que yo no estoy muy seguro de qué año es. Yo encontré dos fechas, pero sí creo que es la del 76, y entonces yo tengo una que es del 79 que está mal. Y un poco mostrarles, es lo que quiero hacer ahorita, voy a cambiar acá esto, ¿no? Es tratar de un poco lo que ya revisamos aquí, ¿no? Mostrarles de qué se trata el texto, ¿no? Avanzar en qué se trata el texto, pero también distinguirlo de los acercamientos que tienen Eduardo Nicol y Enrique Dussel, ¿vale? De los 2 textos que hemos visto anteriormente, ¿vale? Entonces, digamos, con Nicole, lo que nosotros tenemos es un texto, ¿no? Es un libelo, ¿no? La teoría de la primera praxis, que es un libelo que trata de manera académica la cuestión planteada en una tradición, que es la alemana. Sí, yo lo que les decía es que Nicole pertenece a una discusión germanofílica, ¿no? Que está en el centro Heidegger, ¿vale? Y entonces, la forma como está planteando en el texto, Nicole, la cuestión es completamente alemana, ¿vale? O sea, pensar en griego, ¿no? Tratar de fundamentar ontológicamente la praxis
tecnológica, todo eso es absolutamente de la tradición alemana que viene de Heidegger, ¿vale? Y que se remonta un poco más a los románticos y bueno, digamos, pero viene de esa línea, ¿vale? Entonces, el texto lo que está discutiendo es que hubo un cambio en los componentes estructurales y funcionales del ser humano, ¿vale? O sea, para decirlo en términos de Hannah Arendt, hubo un cambio en la condición humana, ¿sí? Hubo un cambio en, vamos, en la estructura, ¿no? De lo que es ser humano. ¿Cuál es ese cambio, no? Él le llama una crisis de la praxis, que va unida a la crisis de la filosofía, ¿vale? ¿Qué es lo que produjo esa crisis de la praxis y de la filosofía? Básicamente la tecnología, ¿vale? Pero la tecnología no en sentido, no de la tecné, no de la técnica, sino de la tecnología moderna. Que él piensa la tecnología moderna como técnica más ciencia moderna. Recuerden estas caracterizaciones que son muy, muy sucintas, pero que son para recordar y para hacer este repaso de lo que hemos visto y cómo entrar al texto de Hugo Padilla, ¿vale? Entonces, la tecnología cambió la estructura humana ontológicamente, ¿vale? Y esto llevó a una crisis de la praxis y una crisis de la filosofía. ¿En qué sentido es una crisis de la praxis? ¿Vale? La crisis de la praxis se puede entender como él le llama uniformidad pragmática, que se puede entender como mecanización, incluso como deshumanización. Son las palabras que utiliza él, pero lo que significa básicamente es que los medios tecnológicos se convirtieron en un fin, ¿vale? De otra manera de decirlos es que hay praxis, tenemos nosotros en la tecnología una praxis que no tiene un sentido determinado más allá de la propia praxis. O sea, que el medio no tiene una finalidad más que el propio ejercicio mediático, ¿sí? Pero esto, según Nicole, lo que hace es una uniformidad pragmática. Básicamente no significa que nos convirtamos en robot, aunque uno podría hacer la figura, ¿no? Sino que lo que pasó es que todo, digamos, como que lo tecnológico adquirió un sentido mayor en nuestra existencia, ¿sí? Y muchos de los procesos y de los sentidos, ¿no? Fueron captados o capturados por lo tecnológico, ¿vale? Una forma de decirlo es, yo les ponía el ejemplo, ¿no? Si no en la clase, en otras clases, es que este como, como lamento, ¿no? Que tienen muchos pensadores que vienen de la tradición alemana, que en donde, vamos, para decirlo de otra manera, piensan que los hombres modernos ya no pueden practicarse éticamente, ¿vale? Que el sentido de sus actos no está determinado por un pensamiento moral, un pensamiento filosófico, sino que de alguna manera solamente repiten ciertas prácticas que generan violencia o que generan, eh, eh, pues sí, digamos, violencia y pérdida de sentido. Pero esto tiene que ver con que nuestra vida se ha hecho uniforme y mecanizada, ¿vale? Por lo tecnológico. Pero en verdad, ustedes pueden encontrar a muchos profesores en la facultad que mantienen esto, ¿no? Que nuestra vida se ha estandarizado, por decirlo de otra manera, y no tiene un sentido ético-moral que antes tenía, ¿vale? Por eso esta forma de Nicole de regresar a los griegos y darle un sentido nuevo, ¿no? A la praxis. Por eso va unida a la crisis de la filosofía, ¿no? Yo trataba de mostrarles con un texto de Pierre Ducasse, donde él trata de mostrar cómo el sentido de nuestra práctica está determinada por la tecnología y no por la filosofía. Vamos, hacemos cosas no por ser felices, no por ser moralmente responsables, sino haríamos cosas solamente por el hecho de hacerlas, ¿sí? Por tener eficacia en nuestras prácticas, ¿vale? Entonces, aquí, como ven, tiene una noción bastante interesante. Entonces, lo tecnológico para él es este medio sin un fin, ¿no? En donde se une la tecné con la ciencia moderna, que básicamente es la posibilidad de hacer cosas, ¿vale? Entonces,
Pero el problema para él, de quien viene de la tradición alemana, es que lo decisivo en el proceso de la acción es justamente la agencia que decide. O sea, ¿quién decide qué hacer y con qué finalidad? Eso es lo que le importa. Si se fijan, es una pregunta ontológica, ¿vale? Entonces, él dice que lo que hay que hacer es una ciencia nueva, una praxis de la praxis o un saber radical de la praxis, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tecnología, entendida como praxis, no puede fundamentar nada y, aparte, siempre es parcial. Entonces, tiene que reformular el pensamiento filosófico para empezar a fundamentar o darle sentido a lo tecnológico. Este es como el planteamiento de Nicole a grandes rasgos en ese texto, ¿vale? Que es la teoría de la primera praxis, que básicamente lo que él quiere hacer es una teoría de una segunda praxis o una segunda teoría de la praxis, ¿vale? Entonces, este texto es bastante interesante, ¿vale? Porque está pensando lo tecnológico como la tecné más la ciencia. Fíjense esta caracterización que también va a estar en Hugo Padilla y que también está en Dussel, ¿vale? El texto de Enrique Dussel más bien es una conferencia en una cumbre de naciones sudamericanas. Yo lo que les decía es que básicamente invitaron a Dussel a dar una charla, ¿no? Como se invita en cumbres internacionales, invitan a especialistas a hablar de temas, ¿no? Para, a partir de eso que se discutió en esa mesa, ¿no? Hacer políticas o lineamientos para políticas públicas, ¿vale? Entonces, esto es lo que hace la conferencia. Hace lineamientos conceptuales para políticas estatales sobre lo tecnológico, ¿vale? Y sobre todo, en este caso, del Cono Sur. Yo les decía que mucho de lo que afirma ahí Dussel se parece mucho a lo que hace ahora Andrés Manuel López Obrador respecto a, pues digamos, al petróleo, ¿no? Que no le importa lo tecnológico en términos digitales, ¿no? Por eso ahorita, toda la discusión que hay ahorita sobre Internet, como que no le importa. Pero sí le importa, por ejemplo, los aviones y le importa el petróleo, ¿sí? Entonces, pero eso es está muy cercano a este texto, ¿vale? Entonces, lo que le importa en esos lineamientos es la relación ciencia-tecnología para la producción económica, ¿vale? Si a Nicole lo que le importaba era el sentido de la práctica, ¿no? Ontológicamente, aquí lo que le interesa es la producción económica y, digamos, la fundamentación política para la organización, ¿sí? Recuerden que el texto de Dussel, ¿no? Habla más bien de liberación o de autonomía, ¿vale? Entonces, lo que él propone ahí es una perspectiva de propuesta regional y de una política que determine lo tecnológico. Fíjense, ya sea Nicole o ya sea Dussel, los dos de alguna manera creen que lo tecnológico tiene que ser determinado por una instancia diferente a su funcionamiento, ¿vale? Esto es, los dos lo tienen, ¿vale? Tanto Nicole piensa que lo ontológico tiene que constituir la estructuración de lo tecnológico, como Dussel piensa que lo político es lo que debe determinarlo, ¿vale? Entonces, Dussel sí piensa lo tecnológico como una industria, ¿vale? Piensa lo tecnológico como una tecnología industrial, es un poco lo que les decía, en una línea marxista. Si Nicole viene de una tradición alemana ontológica, Dussel viene de una tradición alemana más de discusión y de pelea, ¿vale? Política. Entonces, está pensando lo tecnológico como industrial, ¿no? Incluso como fábricas. En cambio, Nicole está pensando en una noción más bien de la praxis, ¿no? Como dice, de los quehaceres de la vida, ¿no? De tú qué haces en la vida, ¿vale? O sea, más como ontológico, para decirlo de una manera, pero donde hay una indiferenciación en términos de lo tecnológico, ¿no? Lo tecnológico es igual, ¿vale? No importa si es una cuchara o es un jet, ¿sí? La única diferencia, por lo menos para Nicole, es que hay un poder mayor en la técnica contemporánea. La cuchara no te puede enajenar, para decirlo de alguna manera, no te puede deshumanizar. En cambio, la televisión sí, ¿vale? Este es como el problema, es un problema más bien de grados, ¿sí? En Nicole en términos tecnológico. En cambio, Dussel, lo tecnológico es la industria, tal cual, porque la industria tiene que ver con el desarrollo y la producción económica. Entonces, para Dussel, lo tecnológico es un instrumento para transformar la realidad. Y piensa en esta idea, es un instrumento, son herramientas,
¿sí? Lo tecnológico son herramientas industriales para transformar la realidad. Eso es una noción muy, en verdad, marxista, y yo pienso que se va a acabar por ahí de los años 60 del siglo XX, ¿vale? A partir de los años 60, 50 empieza a constituirse otra teoría de lo tecnológico, al menos en la filosofía. Aquí Dussel está retomando una incluso del siglo XIX, ¿vale? Y la tecnología para Dussel es un instrumento para la mejoría de la vida humana, ¿vale? Transforma la realidad, pero ¿cuál es la finalidad? La mejoría de la vida humana, ¿vale? Que la vida humana sea mejor, en todos los sentidos de la palabra. Es ahí donde introduce el sentido político de lo tecnológico, o el sentido político que determinaría lo tecnológico. Porque la discusión sobre la mejoría de lo humana es una discusión política, no es una discusión tecnológica, ¿vale? Con lo tecnológico tú reproduces la vida, que es un poco lo que dice Nicole, ¿sale? La tecnología o la praxis no puede fundamentar nada, no le puede dar sentido a nada. El sentido tiene que estar dado por una agencia que decida, ¿vale? Igual aquí Dussel, ¿vale? La mejoría de la vida humana está determinada por la política, no por lo tecnológico. En verdad, este es un planteamiento muy filosófico, ¿vale? Me refiero a una tradición filosófica en donde creen que lo tecnológico no tiene que ver digamos, con estos espacios de la vida que tienen que ver con la virtud o con la felicidad o con el amor, ¿no? Con estas grandes ideas de lo que tiene que ser y para qué tiene que hacer algo un humano, ¿vale? Un ser humano, ¿sí? Sino que más bien lo tecnológico tiene que ver con la reproducción, ¿sí? Con la repetición que mantiene la vida, ¿sí? Pero la vida como biológica o los procesos de reproducción de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Por eso Dussel piensa la tecnología en relación con la producción económica, ¿sí? Con la reproducción de la vida en términos del sustento, ¿sí? Esto es bastante interesante, ¿vale? Pero entonces, digamos, em, mm, eh, digamos, Dussel está pensando en la cuestión de lo tecnológico como un medio que necesita una finalidad externa, ¿vale? Y esta finalidad externa tiene que ser la política, la economía, pero también para él es la ética, ¿sí? Y hay algo que es muy interesante en él, que es diferente a Nicole, ¿no? La tecnológico es exactamente lo mismo que lo científico, ¿vale? Para Dussel. No hay como mucha diferencia. En esto, Padilla sí tiene un punto que se distingue con lo que está planteando Dussel y incluso con lo que está planteando Nicole, ¿vale? Porque si Nicole cree que tiene que haber una ciencia que se convierte en la praxis de la praxis, o sea, un saber que determine el sentido del instrumento y que de alguna manera decida, ¿no? ¿Para qué sirve el instrumento? Dussel cree, por otro lado, que no hay una diferencia real entre lo tecnológico y la ciencia, ¿vale? En términos de tecnología moderna, ¿vale? Pero aquí Padilla, como vamos a ver, ¿no? Tiene otras cosas que decir. Pero antes de pasar a Padilla, me gustaría saber si tienen alguna pregunta respecto a este repaso de, de Dussel y de Nicole, ¿no? Que lo estoy haciendo muy rápido. Por supuesto, tendríamos que hacer como más detalles, pero son cosas que nos interesan para la exposición de la clase, ¿vale? No sé si tienen alguna pregunta. Si no tienen alguna pregunta, yo paso al texto, a la exposición muy rápida del texto de Hugo Padilla, que ya tanto Dana y Ashley nos han avanzado algo. ¿Alguien tiene una pregunta? Si no, No, ninguna, solamente, bueno, a mí me gustaría como que eh, notar esto, como Enrique Dussel hace un rastreo de la tecnología y la ciencia, pero pues desde principios de la humanidad, ¿no? Y hasta ahorita cómo se va desarrollando todo este sistema capitalista que se va muy a su lado marxista, ¿no? Que tiene Enrique Dussel, ¿no? Pues es uno de los expositores del marxismo más
más bueno, ¿me escucha aún? Se me fue aquí la señal, creo. ¿Ya? ¿Está todo bien? Es que se me fue como que aquí la señal. Entonces sí, a mí bueno, me gusta mucho ese lado de Enrique Perdón, Dussel. perdón, Ashley. No, se fue Ajá, a sí. todos. Se cortó. ¿Vale? Puedes, yo les estaba preguntando si querían decir algo. Creo que tú empezaste a decir, pero se cortó. ¿Puedes Sí, no, retomar? solamente decía que, bueno, a mí me gusta mucho cómo Enrique Dussel hace todo este rastreo de la ciencia y tecnología, pero desde principios de la humanidad hasta ya el desarrollo como que capitalista, marxista, que venimos viendo ahorita, ¿no? En estas épocas. Lo que, bueno, yo quería comentar. Sí, Enrique Dussel es como que una investigación amplia y como que Padilla va a lo concreto, ¿no? A como que tratar de hacer este esquema y él sí hace la diferenciación de tecnología y ciencia. Enrique Dussel no. Enrique Dussel dice que la ciencia empezó desde que el ser humano empezó a hacer herramientas y cálculos mentales y todo esto en Medio Oriente, ¿no? Y Padilla no, Padilla es como que un poquito más, se podría decir que más novedoso, ¿no? Está más a nuestra época, ¿no? Que Enrique Dussel. Enrique Dussel ya está como que un poquito más retrasado, ¿no? Está un poquito No, más no, arraigado en no eso. diría retrasado, sino que más bien tienen otra forma del ejercicio de la filosofía y tratan los objetos tecnológicos a partir de diferentes épocas históricas, ¿no? Eh, y esto es interesante, ¿no? Y esto vale la pena documentarlo y discutirlo, ¿no? Un poco para, para ver los enfoques que tienen, ¿no? Esto no es un problema. Pero si no quieren decir algo más, yo paso a la exposición del texto de Padilla, ¿no? Que es un poco lo que nos quedamos, ¿no? Yo quisiera de nuevo enfatizar que el texto sí, el texto es bastante novedoso, ¿no? Tiene una perspectiva interesante en el sentido de que tenemos una perspectiva desde la filosofía analítica, ¿no? Que está trabajando la tecnología y que está tratando de discutir la relación, de nuevo, que está en Dussel y que está en Nicole, de la relación entre la ciencia y la tecnología, sobre todo en la tecnología moderna, ¿vale? O sea, la tecnología actual, ¿vale? Y esto es muy importante porque, digamos, es una discusión de frente contra Gauss y el heideggerianismo en México, donde piensan a la ciencia no como la práctica científica, sino como el saber, ¿no? Como un saber ontológico, ¿vale? Pero también contra, digamos, cierto marxismo como, como el de Dussel, digamos, en donde la ciencia se presenta como la práctica científica en un momento histórico, ¿no? En un concepto de ciencia, no propiamente como la práctica científica, ¿vale? Y los problemas que ello tiene. Entonces, aquí hay como, digamos, una discusión interesante, ¿vale? Y por lo tanto, en verdad es un texto bastante potente, porque tampoco hay muchos de este tipo en nuestro pensamiento mexicano, ¿vale? Y aparte que utilice la noción de objeto técnico, ¿vale? Yo por eso les hice este pequeño videíto, ¿no? Para la clase, donde trataba de mostrarles pues digamos, la palabra objeto técnico básicamente la sacó él de algún lugar, ¿no? O sea, como que está utilizando incluso discurso de lenguaje natural de alguna ciencia particular para tratar de hacer teoría, porque, porque él pertenece a esta tradición analítica y la palabra objeto tecnológico, objeto técnico sí aparece en otras tradiciones. Les digo que en la francesa, y les puse como ejemplo el texto de Gilbert Simondon que se llama el modo, el modo de existencia de los objetos técnicos. Ahí sí, Simondon está haciendo una teoría fuerte, ¿no? Pero este texto, el de Simondon, es de los 50, 60, es decir, como entre 10 y 20 años que de lo que escribe.
Padilla. Y por otro lado, el texto de Simondon se está refiriendo a una teoría que es la cibernética, que es, digamos, un pensamiento que no es propiamente de filosofía de la ciencia sobre lo tecnológico, ¿vale? Entonces, aquí hay como un campo interesante, ¿no? Fructífero de discusión. Entonces, si quieren, lo hago muy rápido y luego vamos a la discusión, ¿vale? Entonces, el objeto técnico se puede entender básicamente como un producto de la tecnología, ¿vale? Así, es el producto de la tecnología. Por supuesto, habría que saber qué es la tecnología, ¿vale? Y por qué puede hacer productos. Por otro lado, se puede entender el objeto técnico como creación artificial, ¿sí? No como creación natural, sino artificial. Obviamente ahí hay un problema en la distinción entre artificial y natural y la idea de creación, ¿vale? Pero dejemos de lado esas cuestiones. Por otro lado, está esta idea de que él lo que va a revisar es la idea de que toda creación artificial tiene una intención detrás, ¿vale? No hay, como son creaciones, somos productos humanos, ¿sí? Son objetos que se producen no desde un árbol, no plantando una semilla, sino que son objetos que, como las lámparas o como el azúcar, ¿no? Que no están en, digamos, de principio, en el origen del mundo, sino que los seres humanos los crean por algo, los producen por algo. Entonces, la idea de la intención es interesante, ¿no? Todo objeto técnico tiene una intención para Padilla. Y esto le permite entrar a la filosofía de la ciencia y le permite entrar a la influencia que tiene la ciencia en relación con esa intención, ¿vale? Esa es la base nociológica de los objetos tecnológicos, ¿vale? Esto es una discusión fuerte con los heideggerianos, pero no me voy a meter más, ¿vale? Y pone como ejemplos bastante interesantes. La síntesis de una sustancia natural, el peralte de una carretera en una curva y un televisor. Son ejemplos que pone. Si se fijan, son cosas que no podríamos poner en el mismo conjunto de principio si no es por su idea de que son productos de lo tecnológico, ¿vale? Y luego se avienta esta afirmación de que hay poca teoría de la tecnología. Obviamente hay poca teoría de la tecnología en su tradición, ¿vale? No en la tradición francesa o en la tradición alemana, ¿vale? Hay poca teoría de la tecnología en nuestra tradición mexicana y en la tradición analítica. Esto es interesante, ¿vale? Y luego empieza una discusión bastante interesante, ¿vale? ¿Qué es la tecnología? ¿Sí? Y él, por eso les digo que este texto es bastante sui generis y bastante potente, porque está preguntando qué es la tecnología, entonces hace como ciertas caracterizaciones, o sea, hace un repaso de cómo se le caracteriza. Una es la idea de ciencia aplicada, la otra es que es la destreza de montaje, destreza de operación, y luego se mete en la noción de objeto. Y su caracterización de la tecnología termina siendo como un conjunto de relaciones, ¿sí? Si ustedes se fijan en los diagramas que él pone, que son mucho de la época, ¿no? La tecnológico termina siendo un conjunto de relaciones, ¿no? Tanto de la invención como de los saberes, como de las manufacturas. Por eso mete también la cuestión del diseño, ¿no? Entonces, el objeto tecnológico es un conjunto de relaciones, o lo tecnológico es un conjunto de relaciones que produce objetos tecnológicos. De ahí él dice que la única manera de acercarse a los objetos tecnológicos es a partir de un carácter multidisciplinario de ese acercamiento, ¿vale? Esto es bastante potente porque no está afirmando que el acercamiento a lo tecnológico tenga que ser ontológico o económico o político ya terminado, sino que de alguna manera tiene que ser multifactorial, multidisciplinario, como se le llama ahora, ¿vale? Ok, esto no lo elabora mucho más, obviamente, ¿vale? Pero es interesante que lo afirme, ¿vale? Entonces voy a hacer unas citas del texto un poco como pretexto para la discusión y para el comentario. Dice, se puede conocer mejor y más específicamente si que esto conlleve obligatoriamente un hacer. La inversa no es válida. Hacer mejor y más específicamente requiere de un conocer mejor y más determinadamente. Ok,
Aquí se une básicamente a Gauss, tiene la misma idea, o es una idea muy parecida a la de Gauss y la de Dussel. La idea de que no se puede hacer mejor, o sea, se puede conocer mejor sin hacer, pero no se puede hacer mejor sin conocer. O sea, lo que quiere decir es que no hay una autonomía radical de lo tecnológico, sino que tiene que haber un saber que vaya unido a él, y entonces la práctica tiene que tener un saber que determine esa práctica, ¿sí? Y eso está en Nicole y está en Dussel, ¿vale? O sea, no están concibiendo que el hacer tiene como una realidad, voy a decirlo así, ontológica específica, separada del conocer, sino que el conocer o el discurso de alguna manera siempre está determinando el hacer, ¿vale? Esto es en verdad bastante complicado conceptualmente, pero lo pueden encontrar en la mayoría de los filósofos, digamos, de principios del siglo XX, sobre lo que son filósofos de la tecnología. Los filósofos de la tecnología más recientes de alguna manera están entrando a esta discusión de que si puede haber un espacio del hacer tecnológico que no esté determinado por un saber discursivo, cualquiera que sea, ya sea político, ya sea científico, ¿vale? Pero aquí Padilla lo enuncia perfectamente, ¿no? Lo que tiene en común, y esta afirmación tiene en común con Nicole y Dussel, ¿vale? Lo que tú puedes ver aquí, o lo que podemos ver aquí, son estos intentos de los filósofos mexicanos de comenzar a pensar lo tecnológico. Y esto es valioso, ¿vale? Por supuesto, ustedes pueden preguntar en el momento que así lo decidan, ¿vale? Por otro lado, tiene esta otra cita. La historia de las técnicas no debe confundirse con la historia de las tecnologías, aunque se traslapan. Recuerden, una cosa es la técnica y otra cosa es la tecnología. La técnica va unida a un conocimiento común y las tecnologías a un conocimiento científico. En esto se parece a Nicole y a Dussel, ¿vale? Plantean una estructura de acercarse a lo tecnológico muy parecida, ¿sí? No es lo mismo la ciencia y la técnica y la tecnología. ¿Por qué? La diferencia es el conocimiento científico, ¿vale? Esto debe quedar claro. Ok, luego dice, no solo pueden ofrecerse explicaciones para sucesos recurrentes, para regularidades invariables y para regularidades estadísticas. También es posible ofrecerlas para sucesos individuales. ¿Cómo explicar un objeto tecnológico? Con frecuencia frente a un objeto tecnológico la gente pide una explicación. Esto en verdad es muy valioso. Hay un jaloneo en el texto de Padilla en que tiene que haber una teoría tecnológica que no sea el discurso científico, ¿vale? Y esta teoría tecnológica tiene que ser de alguna manera como tiene que adecuarse a un suceso singular, ¿sí? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, tiene que construirse una teoría de lo tecnológico que tome en cuenta como el suceso individual que es un objeto tecnológico. ¿Sí? Esto es como por un lado. Por otro lado, está esta idea que el discurso que determina el hacer tecnológico es un discurso científico, pero el discurso científico está hablando de regularidades invariables y de regularidades estadísticas, pero el objeto tecnológico es un suceso individual, ¿vale? Entonces, están estos jaloneos bastante interesantes en el texto, pero por otro lado, es interesante que él ya esté determinando un objeto técnico como un suceso individual. ¿Por qué está pensando en suceso individual? Porque esta es una de las caracterizaciones más como recientes de lo tecnológico, ¿vale? Incluso se acerca al objeto artístico en este sentido, o al objeto religioso. Esta es una discusión sobre eso. Aunque haya una producción en serie, ¿no? De los objetos tecnológicos, cada objeto tecnológico es específico, ¿sí? Aunque haya
¿sí? Producción en serie, producción en masa, producción estandarizada, ¿vale? El funcionamiento de los objetos tecnológicos de pronto es muy singular, ¿sí? Porque se introducen componentes de funcionamiento azaroso. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes no funciona un objeto técnico, a veces, antes, digo, cada vez menos, pero se les pegaba a los objetos, ¿no? Cuando, digo, ustedes ya no vieron esto, o si lo vieron, no importa, ¿no? Cuando el DVD no servía o el cassette de VHS no servía, le pegabas un poquito a la casetera y funcionaba. ¿Pero por qué pasaba eso? ¿Vale? Porque se está introduciendo, estás asumiendo que ese objeto técnico es individual y que su funcionamiento no es recurrente y no funciona tal cual. Esto del texto de Padilla es súper potente conceptualmente, aunque el texto no responda perfectamente y la única respuesta es una perspectiva transdisciplinar o multidisciplinar para acercarse al objeto tecnológico, ¿vale? Entonces, aquí hay como un principio de una teoría tecnológica. Entonces, después dice, conocer un objeto tecnológico sin conocer la teoría que lo hizo posible solo es conocerlo de manera superflua. Esto solamente lo puede analizar o lo puede afirmar a partir de o en relación con su tradición de filosofía de la ciencia, ¿vale? Como vimos en la cita de arriba, no puede pensar un hacer sin un conocimiento. Y entonces, para conocer el objeto tecnológico, si es cierto que se necesita una teoría tecnológica, ¿qué tipo de teoría tecnológica necesitas ahí? ¿Vale? Pues conocer la teoría que lo hizo. Entonces tienes que conocer la ciencia, pero si esa ciencia tiene que ser multidisciplinar, vamos, el texto es bastante complejo por este tipo de argumentaciones, ¿vale? Y por ese tipo de jaloneos al interior de ello. Entonces, dice, el primer paso para establecer una ontología tecnológica es tratar de desarrollar una taxonomía tecnológica. Fíjense que esa es una discusión con los heideggerianos, ¿vale? Lo que les está diciendo es esto. Ok, si tú quieres hacer una ontología de la tecnología, no tienes que, como yo les decía, como en Nicole, pensar que todo es praxis. Y como todo es praxis, ya sea una cuchara, ya sea una computadora, ya sea el barandal de un edificio, ya sea el azúcar que se obtiene, ¿no? De ciertos vegetales o de ciertas frutas, ¿no? Los procesos para producir ese azúcar o para producir jabón, ¿no? Y tú piensas que todo eso es praxis, ¿no? Entonces, si esa es tu ontología, digamos, hay un error ahí. Entonces, para establecer una ontología, perdón, tienes que desarrollar una taxonomía tecnológica. Entonces, tienes que hacer tienes que determinar qué tipo de objetos tecnológicos existen. ¿Sí? Vamos, este es un objeto de este tipo, este es otro objeto de este tipo, pero para hacer eso, tú lo que necesitas es esta taxonomía lo que necesita es un acercamiento multidisciplinario, ¿vale? Como ven, me voy a quedar aquí. Es un texto bastante rico porque nos da muchos elementos para la discusión, ¿sí? Para la discusión y para empezar a caracterizar, para empezar a caracterizar los objetos tecnológicos. O, por ejemplo, para decirlo de otra manera, en términos de nuestra historia de la filosofía de la tecnología mexicana, ¿no? Este texto es un gran paso porque sí es cierto que los heideggerianos empezaron a introducir la teoría de la tecnología en nuestro pensamiento. Este texto de Padilla lo que hace es llevarla hacia otro punto, ¿no? Les da les da un avance, una patada, para decirlo, para que avance teóricamente el pensamiento filosófico sobre lo tecnológico, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Yo me voy a quedar aquí en la exposición. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna cuestión para discutir? Si no, les voy a presentar la tarea que sigue, ¿vale? ¿Alguien? Jessie. Mande. Ashley. Que si tienes alguna pregunta de mi exposición. No, ahorita no. Estaba pensando en más cosas, pero ahorita. Vale, no importa. Sí, siempre es posible después. Mar o Ashley, yo sé que Mar acaba de llegar, entonces está informando. Ashley, No, ¿no? ninguna, prof. Un poco para mostrarte, o sea, también la exposición es para mostrar cómo Dussel piensa el objeto tecnológico y está pensando el objeto tecnológico en términos de industria,
¿no? Industria que va a producir cuestiones económicas y para eso tienes que tener una teoría política que determine. Pero entonces lo tecnológico es solamente la industria, ¿sí? La producción y la transformación de un medio para la mejoría de lo humano. En cambio, Padilla está pensando ya un objeto tecnológico, ¿vale? O sea, está pensando, es una teoría, ¿no? Que trata de caracterizar, incluso trata de distinguir diferentes objetos tecnológicos, ¿vale? Y que no o sea, que no equipara tecnología a industria, ¿sí? Ahí es mucho más refinada la teoría de Padilla, ¿no? Por lo tanto, también es mucho más compleja, ¿no? Y por lo tanto tiene más problemas en la argumentación. El de Dussel, la teoría de Dussel puede aparecer, incluso la de Nicole puede aparecer como más apantallante, para decirlo de alguna manera, porque está más construida, porque no tiene lugares donde, de dónde agarrarte, ¿vale? Porque aparece como un bloque, ¿sí? Ya establecido. En cambio, la de Padilla, incluso está construido hacia el texto, ¿no? Es como apuntes casi, ¿no? Ah, si vamos a trabajar esto, tenemos que tomar en cuenta. Si vamos a trabajar esto, tenemos que tomar en cuenta esto otro, ¿sí? Pero en relación con eso empiezan a aparecer cosas que creo que al menos en nuestra Academia Filosófica Mexicana se ha dejado de lado bastante y se ha ido por otros lados a partir de la filosofía de la ciencia, ¿no? No de la filosofía de la tecnología, ¿vale? Ok, entonces, sí, para que vean, me entusiasma mucho esto, pero bueno, ¿no? Sí, si no tienen otra cuestión, yo voy a mostrarles cuál es la tarea que sigue, ¿vale? Porque me interesa mucho en relación con la forma de la investigación que vamos haciendo, ¿vale? Esta es la tercera, la de Dana, ¿no? Y déjenme regresar. Ok. La cuarta tarea es, como ustedes ven aquí, es un texto de León Olivé, ¿no? Que en paz descanse, como se dice, ¿no? Es un filósofo del instituto, ¿no? Era un filósofo del instituto, también analítico, ¿no? Que él también desde la filosofía de la ciencia, incluso del multiculturalismo, van a ver cómo muchas de las afirmaciones de Padilla terminan más bien en una cuestión de multiculturalismo para, para la tradición analítica, ¿vale? Entonces, el texto de León Olivé se llama así, ¿no? Tecnología y violencia. Y es un texto del 98, ¿vale? Es un texto mucho más cercano a nosotros, ¿vale? Y lo que quiero es ver el acercamiento que hace, ¿no? El acercamiento que hace a lo tecnológico y cuáles son digamos, sus aportes, ¿no? La forma en cómo él está tratando. Después revisaremos mucho más esto. Pero bueno, ¿qué es lo que... ay, aquí me equivoqué. No les puse esto. Esto es de la otra clase, ¿vale? Tengo que cambiarlos esto. Estos son los lineamientos, ¿vale? Entonces, miren, esto va más bien acá y ahorita porque este objetivo es de la clase, de la clase, de la clase de ayer, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es rastrear a qué época o momento histórico de la historia de la tecnología responden las afirmaciones de León Olivé, ¿sí? En el texto de Tecnología y Violencia. ¿A qué me refiero? ¿No? Me refiero a que, digamos, así como el texto de Dussel está, se está remitiendo a una historia de la tecnología específica y las afirmaciones de Nicole, las afirmaciones de Dussel, perdón, de Hugo Padilla, también se están refiriendo a una época determinada de la historia de la tecnología, ¿vale? Lo que quiero es que rastremos en el texto de León Olivé a qué ejemplos está poniendo y a qué historia de la tecnología pertenecen. Por ejemplo, de nuevo, el texto de Dussel lo que está afirmando es una historia de la tecnología en términos de industrialismo, de industrialización, ¿vale? La afirmación o las afirmaciones de Padilla tienen que ver más bien con procesos químicos, científicos, biológicos,
de la producción de los objetos. ¿Sí? Entonces está tratando de pensar otra historia de la tecnología, incluso, vamos a decirlo así, como tecnociencia, como se le llama ahora. ¿Vale? Es otra historia de la tecnología a la que está apelando. El de Nicole, díganme qué ejemplo de tecnología pone Nicole, si recuerdan. Según yo, el único ejemplo de tecnología que pone es el lenguaje. ¿Sí? Entonces, ¿a qué historia de la tecnología pertenece en el lenguaje? Pues a una historia muy antigua. ¿Sí? La aparición del lenguaje y la construcción de gramáticas, oratorias, estudios y ver cómo funciona el lenguaje. ¿Vale? Entonces, la idea es hacer este ejercicio. Jessica, ¿querías señalar algo? Sí, solo de lo de Nicole, que es más parecido a lo de Platón, ¿no? Por eso él es tan seguidor. Sí, 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 sus ejemplos son platónicos, ¿no? Y es como, bueno, o sea, en verdad vas a hacer una teoría, es para decir un problema, vas a hacer una teoría de la tecnología poniendo ejemplos de Platón, ¿sí? Ese es como un poco esto, vas a hacer teoría de la tecnología o vas a hacer afirmaciones sobre lo tecnológico, solamente remitiéndote a un momento muy específico, claro que puedes, pero entonces tu noción de tecnología eh, no toma en cuenta, ¿no? La riqueza de lo que son las máquinas, de lo que son los procedimientos, de lo que son, vamos, lo tecnológico, ¿sí? O sea, tu noción de tecnología que estás utilizando en un texto no está tomando en cuenta todo el espacio de lo tecnológico. Esto es un problema, ¿vale? Entonces, lo que van a hacer es leer el texto de León Olivé, Tecnología y Violencia, revisar alguna historia de la tecnología adecuada para el texto de León Olivé, luego rastrear a qué época o momento histórico de la historia de la tecnología responden las afirmaciones de León Olivé o de Olivé en ese texto, van a escribir una cuartilla y van a buscar bibliografía que apoye lo que sostienen ustedes. ¿Se entiende? O sea, van a leer el texto, van a ver qué ejemplos de tecnología pone y cómo analiza esto. Y lo que van a hacer es ir a las historias de la tecnología a buscar a qué época pertenece, porque normalmente los historiadores de la tecnología hacen eso, épocas, ¿no? De tal a tal época está un momento de la tecnología, de tal a tal otra época hay otro momento, y se caracterizan de esta o de esta otra manera, ¿vale? Entonces, para ayudarlas con esto, yo hice un rastreo de historias de la tecnología que le estoy presentando ahorita en pantalla, ¿vale? Están en Zotero. Y aquí está la bibliografía que ustedes pueden investigar, ¿vale? Si ustedes, ya les pasé esto, ¿no? Ustedes tienen las referencias aquí, ¿vale? De dónde son, ustedes van a tener acceso a esto. Vean, a ver si se puede abrir, ¿sí? ¿No? Y son pequeñas historias, 10 tesis eclécticas sobre la historiografía de las técnicas de David Edgerton. Es alguien en verdad muy importante ahora en términos de historia de la tecnología. Pero la idea es que ustedes investiguen esto, ¿no? Investiguen historias de la tecnología y vean qué tipo de afirmaciones hace León Olivé y a qué época de la historia de la tecnología pertenece. Uno clásico es este, ¿no? De Thomas Derry y de Trevor Williams, ¿no? Es como clásico, esta historia de la tecnología es clásica, pero hay muchas más, ¿no? Está esta de Daniel Gerstein, ¿no? Está esta de Luca Fraioli, ¿no? Hay muchas historias de la tecnología. Entonces, la idea es que lean este texto de León Olivé, ¿no? Y que vayan buscando a qué tecnologías se están refiriendo y luego vincularlas con la historia de la tecnología para saber, te tienen que basar en algún autor, ¿no? En alguna conceptualización de un autor y decir, bueno, esta afirmación pertenece a, sí, a este momento de la historia de la tecnología que es del siglo XVII, para decirlo de alguna manera. Es como un poco lo que decía Jessica. Los ejemplos que pone Nicole se refieren a Platón, ¿no? Y su noción de praxis tecnológica viene de Platón. Pues, ¿por qué? ¿No? No hay un desfase histórico en eso, ¿vale? O si ustedes me dicen que no, pues tienen que defenderlo, ¿vale? Pero esa es un poco la idea. ¿Alguna pregunta sobre esto?
¿No? Mar dice que no. Ashley, No, maestro, ninguna. vale. La idea es que lo tienen que entregar el 22 de julio. ¿Vale? Yo cambio ahorita las fechas para que ustedes lo tengan. ¿Vale? Si no tienen alguna otra pregunta, terminamos la clase. ¿Alguien tiene alguna cuestión? Faltan 7 minutos. No, prof. Entonces, regresaríamos hasta el 22, ¿verdad? No El tendríamos 22, clases, ajá, ¿verdad? Estas 2 y semanas. regresamos de 6 a 8 los miércoles. Ok, sí, está ¿Vale? bien. Yo, Ah, yo entonces, les recuerdo esto. ¿Vale? Bueno, les pongo esta información en Classroom. ¿Vale? ok, prof. Sí, muchas gracias, Vale. maestro Barrón. Vale. Jessica, ¿tienes alguna cosa? No, no, lo estaba pensando, pero no, creo que no. Vale, si no, ya discutiremos. Sí, Vale, Mar, espero que puedas meterte la dinámica de la clase para que veas, sí, son temas interesantes, ¿no? Pero bueno, ¿vale? Tú ya nos dirás, ¿vale? Sí, Entonces, muchas gracias. Igual no. está padre que haya como estas 2 semanas para ponerme al corriente y todo eso. Vale, pues entonces nos vemos el 22. Descansen lo que puedan descansar, ¿no? Si no, nos vemos acá cansados y cansadas, ¿vale? Entonces, suerte. Adiós. Hasta luego, bye. prof. Gracias.